Imagina una costa escarpada. Muy hermosa, sí, pero completamente implacable. Un lugar donde un grupo de niños pasa las tardes enteras recorriendo la playa. Buscando tesoros en la arena, claro. Exacto. Pero a ver, no son cofres de piratas enterrados con mapas antiguos, ¿sabes? Lo que buscan, o sea, lo que el mar arroja a la orilla, son los restos materiales de los naufragios, restos de auténticos desastres. Una imagen potente, desde luego. Y tanto. Pues ahora da un salto temporal de 20 años hacia adelante en esa misma playa. Ese mismo mar, con esa misma marea incesante, ya no trae restos de barcos hundidos, ahora trae fardos. Fardos de droga, sí. Eso es. Trae millones y millones en narcóticos que van a cambiar, digamos, el alma de toda una región para siempre. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inmersión profunda. Un placer estar aquí de nuevo para desgranar todo esto. Igualmente, hoy tenemos sobre la mesa un compendio de materiales absolutamente absorbente, de verdad. Tenemos extractos de documentos de producción, datos muy precisos de enciclopedias cinematográficas y metadatos de archivos oficiales que giran en torno a una obra fundamental del cine español reciente. Hablamos, por supuesto, de la película Todos es silencio. Exactamente. Estrenada en el año 2012, una cinta dirigida por el maestro José Luis Cuerda y basada en la novela de uno de los grandes referentes literarios contemporáneos, Manuel Rivas. Y fíjate que es un material de partida que tiene capas sobre capas, ¿no? Porque cuando juntas la sensibilidad poética que tiene Manuel Rivas en la escritura con la capacidad visual y narrativa de Cuerda en la dirección, bueno, el resultado es algo que trasciende el mero entretenimiento. Totalmente. Los documentos que vamos a analizar hoy no solo nos hablan de cómo se hizo una película, que ya de por sí es interesante, sino de cómo se reconstruyó un momento crítico en la historia reciente de una región entera. O sea, un rompecabezas. Eso es, nos ofrecen las piezas de un rompecabezas sociológico y criminal fascinante. Y esa es precisamente nuestra misión en el análisis a fondo de hoy. Queremos descifrar cómo una historia tan hiperlocal, ambientada en un pequeño y ficticio rincón de la costa atlántica gallega llamado Noitía, pues funciona como un atajo perfecto para entender la evolución de toda una sociedad. Claro, porque lo particular explica lo general. Exacto. Vamos a explorar cómo, a través de la ficción, se pueden diseccionar temas enormes y universales. Temas como la pérdida brutal de la inocencia, el peso asfixiante de la lealtad, la mecánica de la corrupción sistemática. Y sobre todo ese choque, ¿no? Sí, sí. Ese momento crítico en el que el deber profesional colisiona casi a 200 kilómetros por hora contra los fantasmas más profundos de nuestro pasado. Porque, a ver, al final del día, los datos históricos por sí solos pueden ser muy fríos para quien nos escucha. Podemos leer, no sé, estadísticas sobre el aumento del tráfico de estupefacientes en las costas europeas en los años 80 y 90. Que las hay y son tela de asustar. Claro, pero la ficción tiene la capacidad de ponerle rostro a esos números. Nos permite ver cómo esos grandes cambios macroeconómicos destrozan y moldean las vidas a nivel microscópico. En las cocinas, en los bares de los pueblos. Efectivamente. Y en las relaciones entre amigos de toda la vida. Vale, vamos a desgranar esto. Porque para entender el desastre y la tragedia del presente que nos plantea esta obra, los materiales nos obligan a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos hasta los años 70, a los orígenes puros y luros. A la infancia de los protagonistas. Sí. Nos sitúan en este pueblo costero, Noitia, y nos presentan a un trío de adolescentes. Por un lado tenemos a Fins y a Brinco, y por el otro, justo en medio de los dos, a Leda, que es una chica un poco mayor que ellos. El clásico triángulo vaya. Claro. Y leyendo sobre cómo pasaban el tiempo estos críos, buscando esos restos de naufragios de los que hablábamos al principio, mi mente hizo una conexión automática. O sea, es casi como una versión gallega de los Goonies. Bueno, sí, salvando las distancias. Sí, sí, unos chavales explorando su rincón del mundo en busca de aventuras, pero evidentemente con un trasfondo muchísimo más lúgubre, ¿no crees? Lo fascinante aquí es cómo esa dinámica infantil, que a simple vista podría parecer un simple juego macabro en la playa, está estableciendo en realidad la jerarquía de poder que va a dominar el resto de sus vidas. ¡Ostras, claro! Los roles se reparten muy pronto. Exacto. En esa etapa adolescente que en pantalla cobran vida gracias a los jóvenes actores Axel Fernández, Sergio González y Carolina Cao, vemos que Leda toma una decisión crucial. Elige a Fins sobre Brinco. Y eso lo cambia todo. Y no es solo un romance juvenil pasajero, ojo. Es la primera vez que Brinco experimenta el rechazo brutal.
Se ve relegado a un segundo plano, a ser el mero espectador de la vida de los demás. Y supongo que ese resentimiento es clave. Fundamental. Esa necesidad de validación es la semilla de todo lo que va a ocurrir décadas después. Y respecto a lo que mencionas de los naufragios, es un detalle vital para entender la historia. El entorno los está educando. Espera, ¿educando en qué sentido? ¿Te refieres a que normalizan la desgracia ajena? Porque, a ver, visto desde fuera, que unos niños consideren un tesoro la carga de un barco que probablemente se ha ido a pique con toda su tripulación, resulta bastante escalofriante. Es que es exactamente en ese sentido. Piensa en estas zonas costeras que han sido históricamente golpeadas por temporales durísimos y con una economía de subsistencia muy precaria. Claro, la mar mandaba. El mar era un proveedor, pero un proveedor inmensamente cruel. Acostumbrarse desde la infancia a que el mar bravo te traiga regalos envueltos en tragedia crea una moralidad, digamos, muy específica. Ya veo por dónde vas. Les enseña que el beneficio a menudo proviene del desastre ajeno. Y esa lección es la antesala psicológica perfecta para justificar lo injustificable cuando lleguen a la edad adulta. Madre mía. Además, la tragedia no tarda en golpearles a ellos mismos en primera persona, rompiendo ese pequeño ecosistema de forma violentísima. Y tan violenta. Según veo en las notas de producción, el punto de quiebre absoluto de esa infancia llega cuando el padre de Finns muere. Y a ver, no muere de viejo ni en un accidente de tráfico normal. Muere pescando con dinamita. Una brutalidad. Al leer esto, uno se pregunta irremediablemente qué nivel de desesperación lleva a alguien a salir al mar con explosivos. O sea, es una locura. Es una locura, pero es una pregunta clave para entender el contexto socioeconómico que refleja la obra. La pesca con dinamita, aunque era completamente ilegal y tenía un riesgo de mortalidad altísimo, era una práctica que documentaba la más absoluta precariedad. O sea, pura supervivencia. Eso es. No se hacía por una ambición desmedida de hacerse rico, se hacía por desesperación. Era la forma de maximizar las capturas muy rápido cuando no había absolutamente ninguna otra opción para alimentar a la familia o pagar las deudas asfixiantes. Y esa explosión literal también lo destruye todo para Finns, claro. Se queda sin padre, sin recursos, y el dolor lo empuja al exilio. Tiene que abandonar Noitia, dejando atrás a su amigo Brinco y a Leda. El triángulo se hace pedazos en ese mismo instante. Y aquí es donde la estructura de la historia da un giro vertiginoso. Tenemos un salto temporal de 20 largos años, 2 décadas enteras en las que el mundo entero cambia, y Noitia, obviamente, no es una excepción. Ni mucho menos. Finns regresa a su pueblo natal, pero claro, ya no es aquel niño que buscaba tesoros en la arena. Ahora es un agente de policía, interpretado en su etapa adulta por Kim Gutiérrez. Y el panorama que se encuentra, bueno, es desolador. Un pueblo irreconocible en su esencia, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Leyendo los documentos de la adaptación, pasamos de un pueblo que toleraba, digamos, el contrabando de tabaco a un lugar completamente devorado por las redes del narcotráfico internacional. El salto de escala es tremendo. Y me surge una duda razonable, a ver qué piensas. ¿La gente de este pueblo perdió repentinamente la brújula moral por culpa del dinero fácil de las drogas? ¿O simplemente aprovecharon una red de ilegalidad que ya tenían montada y aceptada desde hacía generaciones? Si conectamos esto con el panorama general de la historia reciente, descubrimos claramente que se trata del segundo caso. Y fíjate que esa es la verdadera tragedia que exponen tanto Rivas en el libro como Cuerda en la pantalla. O sea que no fue un cambio de mentalidad radical. Para nada. El salto del tabaco a sustancias mucho más peligrosas no requirió construir prácticamente nada nuevo desde cero. La famosa infraestructura del silencio ya estaba en pleno funcionamiento y engrasada. Ya, claro, la vista gorda del tabaco. Efectivamente. Durante los años del contrabando de tabaco, que en muchas de estas comunidades se veía como algo casi inofensivo, ¿sabes? Como una forma hasta romántica de burlar los monopolios del Estado y traer un poco de riqueza a una zona olvidada. Pues ahí se establecieron todas las bases. La logística, ¿quieres decir? Toda la logística. Ya había lanchas rápidas estupendas, ya había lugares seguros y discretos para descargar, ya había miradores que avisaban a los contrabandistas de si venía la guardia. ¡Qué barbaridad! Y, lo más importante y triste, ya había autoridades locales dispuestas a mirar hacia otro lado, a cambio de un sobre o un favor. O sea que cuando cambió el producto, todo estaba listo. Exacto. Cuando la mercancía cambió de cajas de tabaco a fardos de droga, que multiplicaban los beneficios por 1000 o por 10.000, el engranaje social solo tuvo que meter una marcha más.
Todo el mundo sabía cómo funcionaba el juego. Pero a ver, pongámoslos en la piel de alguien de nuestra audiencia que ve esta película por primera vez, sin conocer el contexto gallego. La premisa del policía honesto que regresa a su ciudad natal plagada de corrupción para enfrentarse a su pasado suena a un tropo bastante clásico, ¿no? Casi a un cliché de cualquier thriller policíaco americano. Totalmente, sobre el papel suena a eso. Entonces, ¿qué hace que esta narrativa específica, esta adaptación, destaque por encima de la típica historia de buenos contra malos? Lo que le eleva muy por encima del cliché policíaco es el análisis profundo de un fenómeno muy particular de ciertas regiones. Hablo del caciquismo. Ah, el caciquismo. El personaje de Mariscal, ¿no? Ese mismo, el antagonista principal, el hombre que controla Noitía y que se ha adueñado de ese salto del tabaco al narco, es Mariscal, interpretado además con una ferocidad inmensa por Juan Diego. Qué actorazo, por cierto. Un genio. Pero déjate, Mariscal no es un simple líder mafioso de gatillo fácil, al estilo de Hollywood, de esos que van pegando tiros a diestro y siniestro. Es un cacique de los de toda la vida. A ver, para la parte de la audiencia que nos escucha desde lugares donde este término del cacique quizá no tenga el mismo peso histórico, ¿cómo definiríamos exactamente la figura de un cacique en este contexto de la peli? Porque leyendo las fuentes queda clarísimo que Mariscal es intocable, pero no parece ser solo a base de intimidación física o violencia explícita. Es que va mucho más allá del miedo físico. Un cacique actúa prácticamente como un gobierno en la sombra. Es una figura profundamente paternalista que teje una red enorme de favores y deudas emocionales y económicas impagables. Un mafioso que te hace favores, digamos. Sí, pero a nivel social, masivo. Mariscal no solo trafica en la sombra. Es el tipo que es probable que le pague los medicamentos caros a la vecina anciana que no llega a fin de mes. Ya, el benefactor del pueblo. Claro, el que financia las fiestas patronales, el que ofrece trabajo de chofer a los jóvenes desocupados o el que adelanta dinero para pagar un funeral. Compra la lealtad y el silencio no solo con amenazas veladas, sino creando una dependencia absoluta. Te tiene cogido por donde duele. Crea un ecosistema asfixiante donde oponerse a él no es solo peligroso para tu integridad física, sino que socialmente te convierte en un traidor a tu propia comunidad, a la gente que come gracias a él. ¡Ostras! Eso es perverso a más no poder. Es terrorífico. Y esto nos lleva a la decisión de casting, que me parece brillante, de contar con secundarios fantásticos para rodear a Mariscal. Tienes a Luis Zaera interpretando a Malpica, o a Chet Lera como Rumbo. Secundarios de lujo. De auténtico lujo. Y todos ellos, desde las autoridades con uniforme hasta el último camarero de la taberna, forman parte de ese tejido tupido donde, como dice el título, todo es silencio. Oye, pues esa explicación cambia por completo la perspectiva del conflicto. O sea, no es que el pueblo de Noitía esté secuestrado contra su voluntad, llorando por las esquinas, es que el secuestrador se ha convertido, a los ojos de muchos, en su principal benefactor. Exactamente esa es la paradoja. Y el golpe maestro de la historia, el verdadero gancho emocional para Fiennes, cuando vuelve con la placa, es descubrir quién es ahora la mano derecha de este cacique intocable. Resulta que su viejo amigo, Brinco, ahora interpretado por Miguel Ángel Silvestre en su versión adulta, es el lugarteniente de Mariscal. Y es una resolución psicológica brillante por parte de Rivas en la historia original. ¿Recuerdas lo que hablábamos hace un rato de su adolescencia en la playa? Sí, claro, que Brinco fue el rechazado. Brinco era el vértice desplazado del triángulo. Se quedó atascado en el pueblo cuando Finn se fue. Era un joven que, por ese rechazo de Leda, necesitaba desesperadamente acumular poder y validación. Y Mariscal huele esa necesidad a kilómetros. Como buen cacique y manipulador nato, Mariscal detecta esa vulnerabilidad sangrante y lo moldea a su imagen y semejanza. Le da el estatus, el coche, el dinero y el poder que de niño jamás tuvo. Claro, le da su revancha. Eso es. Brinco no se hace narcotraficante de alto nivel solo por ambición económica pura y dura. Lo hace para, de alguna manera retorcida, finalmente ganar en la jerarquía de Noitía, para ser alguien. Y vaya si parece que ha ganado la partida, al menos en la superficie. Porque la herida definitiva para Fiennes es ver que Brinco y Leda, que de adulta está interpretada por Celia Freijero, pues han formado una familia juntos. Tienen un hijo, que es el remate. Tienen un hijo, efectivamente. El triángulo original de los críos buscando tesoros se ha reconstruido en la adultez, pero está completamente deformado por la sombra negra del crimen organizado, y las órdenes de Fiennes como policía son clarísimas. Tiene que someter a la pareja a vigilancia constante. Una olla a presión a punto de reventar. Es que imagínate la situación.
tener que espiar día y noche a la mujer que amó en su adolescencia y al mejor amigo con el que jugaba en la arena de la playa. Y todo eso sabiendo que ahora ellos representan la cúspide de la podredumbre que él ha jurado destruir como policía. ¿Es muy fuerte? Es un drama de proporciones clásicas. Y esa colisión interna, esa tensión asfixiante de Finch, necesita un lienzo pero que muy específico para funcionar visualmente en una película. Por el entorno, dices. Claro, una trama tan oscura, tan ligada al determinismo absoluto de la geografía y del clima, no puede grabarse en un estudio genérico con un croma verde en cualquier parte del mundo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para los más cinéfilos. Revisando a fondo los datos del rodaje y de producción, uno se da cuenta del esfuerzo titánico que hizo el equipo allá por el año 2011. Fue un rodaje complejo, sí. Querían que el paisaje no fuera un simple decorado de fondo, sino un personaje más de la trama, casi como un juez silencioso de los protagonistas. Y se fueron directamente a las entrañas de Galicia a rodar. A pasar frío y viento de verdad. Totalmente. Hablamos de localizaciones espectaculares en las Rías Altas y en la imponente Costa da Muerte. Pueblos preciosos como Muros y Carnota. Y hay un detalle de los informes de localización que me parece poesía visual pura. A ver, cuéntame. Eligieron la costa de Carnota específicamente para encarnar ese mar bravo descrito literalmente en la novela de Rivas. O sea, querían ese mar implacable, peligroso, ruidoso, que te ensordece cuando estás al lado. Esto plantea una pregunta importantísima sobre el propio arte de la adaptación cinematográfica. ¿Cómo traduces a imágenes una prosa literaria que está tan cargada de simbolismo y de una melancolía tan gallega como la de Manuel Rivas? Es un reto mayúsculo para cualquier director. El reto para el director José Luis Cuerda, trabajando codo a codo con un director de fotografía tan experimentado como es Hans Bjurman, era inmenso. Y la respuesta magistral la encontraron precisamente en esa inmensidad de la naturaleza gallega. Dejando que el paisaje hable por sí solo. Eso es. Ese mar bravo, constante y ensordecedor, sirve como un recordatorio visual y auditivo continuo de la absoluta insignificancia de los planes de estos narcotraficantes. Por mucho dinero que tengan, no. Claro. Pueden creer que controlan Noitía con su dinero sucio y sus favores, pero frente a la fuerza milenaria de ese océano Atlántico, son tan minúsculos como cuando eran unos simples niños buscando chatarra en la arena. ¡Qué buena lectura! Y fíjate que no solo utilizaron los espacios naturales salvajes para transmitir esa opresión, también buscaron reflejar la decadencia humana en la propia arquitectura. Los edificios como espejo del alma, digamos. Exactamente. Utilizaron edificios reales con una historia súper pesada detrás, lugares que son casi fantasmales. Los documentos detallan grabaciones, por ejemplo, en el Pazo de Santa Cruz de Mondoy, en Oza dos Ríos, que estaba en estado de abandono, y unas secuencias cruciales rodadas en las ruinas de la famosísima Casa Bellí, en el municipio de Cambre. Un lugar icónico, la verdad. Cuando en la pantalla ves esos inmensos muros desconchados, ese lujo de otra época completamente consumido por la podredumbre y la maleza, es que es imposible no pensar en una metáfora visual directísima, ¿verdad? Salta a la vista. Es como si la dirección artística nos estuviera gritando a la cara, miren, así es exactamente como está el alma de este pueblo, en ruinas. Y es una metáfora absolutamente deliberada por parte del equipo de diseño de producción, no tengas duda. Las ruinas de la Casa Bailey representan el espejismo absoluto del dinero rápido del narcotráfico. Lo que fácil viene, fácil se va. Nos muestran de forma tangible que las fortunas levantadas sobre el dolor y sobre el crimen de toda una generación tienen los cimientos profundamente podridos, terminan desmoronándose irremediablemente y dejando tras de sí solo esqueletos de hormigón vacíos. ¡Qué imagen tan potente! Y fíjate, aquí hay un contraste técnico de la propia producción de la película que resulta fascinante a nivel de subtexto si lo analizas. Ah, ¿sí? ¿A qué te refieres con un contraste técnico? Me refiero a la dicotomía brutal de las localizaciones de rodaje. Por un lado tienes todo este tremendo esfuerzo logístico para capturar la naturaleza indomable en exteriores reales, soportando las inclemencias durísimas del clima atlántico gallego. Con los abrigos y los chubasqueros a cuestas. Exacto. Pero por otro lado, las enciclopedias cinematográficas y los registros revelan que gran parte de los interiores de la película, los despachos lujosos donde se cerraban los tratos sucios de la droga, se grabaron a muchísimos kilómetros de distancia de Galicia. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Concretamente, se construyeron y grabaron en los inmensos platós del complejo Ciudad de la Luz, en Alicante. Ostras,
Claro, pasamos del caos incontrolable del viento y la lluvia constante gallega al control milimétrico y artificial de un estudio cerrado en la costa del Mediterráneo, donde el director de foto puede decidir la luz exacta, la temperatura del color, cada reflejo en la mesa. Exactamente. Y, casi sin quererlo, esa decisión logística pura y dura de producción refleja a la perfección el conflicto central de la narrativa. A ver, explícame eso. Dentro de sus casas blindadas, dentro de sus despachos llenos de lujo hortera, personajes como Mariscal o el propio Brinco creen tener un control absoluto sobre su entorno. Se sienten los dueños del mundo, igual que un director controla cada foco en un plato de Alicante. Ya lo pillo. El falso control. Contraste perfecto entre la ilusión de poder del narcotraficante y la fuerza aplastante de la realidad. Es que el nivel de detalle y de mimo para construir esta atmósfera es monumental. Y bueno, la industria cinematográfica española supo reconocer el peso de lo que Cuerda y Rivas estaban haciendo aquí. No estamos hablando de un proyecto menor que pasó desapercibido, ni mucho menos. Fue un evento importante aquel año. Los registros oficiales de estreno nos confirman que Todo es silencio tuvo una presentación por todo lo alto. Fue la obra seleccionada para inaugurar nada más y nada menos que la prestigiosa Semana Internacional de Cine de Valladolid, la famosa Seminci. Palabras mayores. Esto fue en su 57ª edición, allá por octubre de 2012. Y no solo eso, el enorme y complicadísimo desafío de comprimir y adaptar esta historia literaria le supuso a Manuel Rivas una nominación firme en la categoría de Mejor Guión Adaptado en la 27ª edición de los Premios Goya. Lo cual, sinceramente, tiene un mérito indiscutible para cualquiera que conozca el sector. Ya te digo. Lograr destilar 20 años de la historia viva y dolorosa de una comunidad, narrar la lenta agonía moral de ese paso del contrabando romántico de subsistencia al narcotráfico internacional más salvaje. Es muchísima información para condensar. Muchísima. Y encajar todo ese fresco social en los 119 minutos que dura la película, sin perder por el camino la tensión íntima del triángulo entre Fins, Brinco y Leda, es, sin lugar a dudas, un triunfo apabullante de la síntesis narrativa. Totalmente de acuerdo. Bueno, y viendo la hora que es, creo que este es el punto perfecto para ir recogiendo los cabos de todo lo que hemos desplegado hoy en este análisis a fondo. Me parece bien. Ha sido un viaje intenso. Lo ha sido. Hemos empezado viendo una historia que, sobre el papel y contada rápido, parecía el clásico thriller de policías, contrabandistas y mafiosos locales. Pero analizando los mimbres, hemos descubierto que es, en realidad, un bisturí afiladísimo operando directamente sobre el tejido social de una época concreta de nuestro país. Es un estudio exhaustivo sobre la inevitabilidad de nuestro propio pasado. ¡Qué gran frase! Nos enseña, de forma muy cruda, que las deudas emocionales que contraemos cuando somos apenas unos niños jugando en la playa, pues no prescriben nunca, no caducan. No importa el tiempo que pase. Quienes nos escuchan hoy, una reflexión profundamente humana, salvando, claro está, las evidentes distancias con el mundo del crimen organizado y el narcotráfico. Por supuesto, a una escala más mundana. Todos, en el fondo, igual que el personaje del policía Fins, nos enfrentamos tarde o temprano a momentos clave en la vida. Momentos donde lo que creemos que es nuestra obligación presente choca frontalmente contra las lealtades antiguas del pasado. Esos momentos de duda existencial que te paralizan. Exacto. Momentos en los que nuestro sentido del deber profesional o moral colisiona de forma violenta con la memoria de quienes fuimos y con el afecto sincero hacia las personas que estuvieron a nuestro lado cuando, sinceramente, no éramos nadie. Es una fractura universal de la condición humana. Y tanto la película como la novela original de Rivas utilizan la costa gallega y el oscuro mundo del caciquismo simplemente como un gigantesco teatro clásico para exponer esto. Un telón de fondo. Eso es. Los decorados son lanchas motoras velocísimas y alijos de droga escondidos en bateas, pero las grandes dudas que atormentan a los personajes son las mismas de las tragedias griegas de siempre. La tentación corruptora del poder, la corrosión interna que produce la culpa y la absoluta imposibilidad de escapar de nuestros propios orígenes. Espectacular resumen. Y bueno, antes de despedirnos definitivamente de este viaje, repasando mentalmente las imágenes de esos acantilados majestuosos de la Costa da Morte y ese faro solitario del Monte Louro resistiendo los embates del temporal del que hablaban las notas de producción, hay un pensamiento que, de verdad, no me puedo quitar de la cabeza. A ver, disparama. Una última idea sobre el ciclo implacable del tiempo, supongo. Sí, porque la naturaleza nunca da tregua en este tipo de historias, ¿verdad? Ninguna, en absoluto. Ninguna. Pues piensa en esto.
Cuando estos tres eran solo unos niños, allá en los oscuros años 70, el Mar Bravo de Noitía arrojaba objetos físicos a las playas, botines de barcos hundidos que Fins, Brinco y Leda recogían maravillados de la arena, sin entender para nada el altísimo precio en vidas humanas que había costado ese supuesto tesoro. Para ellos era un juego, una aventura. Lo veían como un simple juego infantil, sí. Pero ahora que han pasado 20 años y ese monstruo enorme y silencioso del narcotráfico se ha tragado por completo la moralidad de todo el pueblo, moldeando cada mirada furtiva en los bares y cada silencio cómplice con Mariscal. ¿Ya no hay tesoros inocentes, desde luego? No. Nos queda preguntarnos por la nueva marea. ¿Qué tipo de restos invisibles está arrojando hoy ese mismo mar a esa misma orilla? Viendo el destino trágico de los tres protagonistas, atrapados en la red invisible del cacique, enfrentados a muerte por la ley y devorados por la sospecha constante de lo que pudo haber sido y finalmente no fue, Es una espiral de destrucción. lo es. Y resulta inevitable pensarlo. Al final de todo esto, ¿no son los propios Fins, Brinco y Leda los verdaderos restos del naufragio de su generación? ¿No son ellos tres, con sus sueños rotos y sus infancias irremediablemente perdidas, los verdaderos náufragos que esta nueva y destructiva marea criminal ha terminado arrojando a la arena? ¡Qué barbaridad! Un paralelismo brutal para cerrar. Ahí queda eso para quien nos escucha. Un último e inquietante misterio para darle vueltas en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo Análisis a Fondo.